Ante los temores y las incertidumbres de la vida, Dios ofrece esperanza. Hola amigo y muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Donde el día de hoy, Josías, tenemos un programa sumamente importante e interesante. Así es un programa que no te puedes perder. No toques ese control. Llama a todos los que puedas, porque el programa de hoy es como un programa profético. Sí, así es. Y bueno, la profecía es muy interesante. El tema de hoy es el principio del fin. Oye, qué título tan más interesante, ¿no? ¿Sabes que hemos aprendido tantas cosas en estas conferencias? La Biblia tiene mucho que decir acerca del fin. Así es, y bueno, nuestra audiencia aquí en Dallas-Fort Worth, bienvenidos sean cada uno de ustedes también. Dallas-Fort Worth, ¿sabes que la gente de esta área es muy linda? Sí, es muy amable. Y muy sonriente. Así es. ¿Y les gusta darnos de comer? Así es. Un poco de todo. Nuestra gente aquí en casa, sabemos que usted, donde usted está, en la iglesia a la que usted asiste, también son gente muy linda y hermosa, por la cual, si usted aún no es miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, este programa es para usted. Y conviva con esta gente hermosa que siempre tienen algo lindo que decir, un abrazo fuerte y también nos dan rica comida. Rica comida. Se dice que todo es más grande en Texas. Así es. Por eso que la gente aquí en Dallas-Fort Worth, muchísimas gracias por su hospitalidad. Bueno, continuamos, pero antes del hermoso tema del día de hoy, tenemos a unos jovencitos cantantes que tienen una voz preciosa. Yo los acabo de escuchar hace poco y ellos están aquí con nosotros el día de hoy. ¿Quiénes son? Así es. El dúo, mejor dicho, se titula The Only Way. The Only Way, ¿qué significa eso? El único camino. ¿Cuál será ese único camino? The Only Way, con ustedes, este hermoso canto. Cuando sientas que no hay dónde ir, yo estaré aquí. Miraré tu llanto y tu dolor, puedas confiar en mí. Y cuando sientas que el mundo no está en tu favor, date cuenta que Dios siempre está en control. Te levantaré y contigo siempre estaré. Te restauraré y solo no te dejaré. Escucho tu oración y muy pronto te veré. Sientas que no hay dónde ir, yo estaré ahí. Miraré tu llanto y tu dolor, puedes confiar en mí. Y cuando sientas que el mundo no está en tu favor, date cuenta que Dios siempre está en control. Te levantaré y contigo siempre estaré. Te restauraré y solo no te dejaré. Escucho tu oración y muy pronto te veré. Te levantaré, siempre estaré. Te restauraré y solo no te dejaré. Escucho tu
Apreciados hermanos, amigos, estamos muy contentos de que estén en esta ocasión con nosotros y queremos enviar un saludo especial a aquellos que nos están sintonizando por el canal Esperanza TV. Queremos decirles bienvenidos a esta programación, esta serie titulada Serie Profética Encontrando Esperanza para el Mundo de Hoy. Y también queremos darle un saludo muy especial a toda esta gente linda que está aquí con nosotros en la ciudad de Fort Worth, Texas. Sean bienvenidos y esperamos que en esta ocasión el Señor nos bendiga grandemente al estudiar su palabra juntos. Y se titula el tema en esta ocasión, El principio del fin. Yendo al libro de Apocalipsis capítulo 14 versículos 6 y 7, leemos lo siguiente: y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. Noten algo interesante, amados. Este ángel va predicando el evangelio eterno. Quiere decir que tú y yo ahora, al fin del tiempo, somos salvos, así como fueron Adán y Eva en el jardín del Edén, después de que pecaron. El Señor les prometió un Salvador. Y tú y yo somos salvos por gracia, un regalo que Dios nos da. Y aunque han cambiado las culturas, las idiosincrasias al pasar el tiempo, todavía, hoy por hoy, el mensaje del evangelio sigue siendo el mismo. Ese mensaje incambiable, ese evangelio eterno. Y nota que al ir predicando el evangelio dice: temer a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio es venida. Quiere decir que estamos viviendo tú y yo ahora en la hora del juicio de Dios. Y nos termina diciendo: y adorar a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Al ir predicando el evangelio, este ángel nos recuerda que tú y yo estamos viviendo ahora en la hora del juicio de Dios. Vamos a ver qué nos dice la Biblia, porque eso es lo que queremos saber. Lo que los hombres dicen no siempre puede ser la verdad, pero lo que la Biblia nos dice podemos estar claros que es la verdad de Dios. Si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Vamos a repetir juntos. Y tú que nos estás viendo desde tu hogar, únete con nosotros también. Si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Vamos a descubrir, amados, en esta ocasión que el juicio tiene 3 fases. Para comenzar, tenemos la primera fase, que es el juicio investigador. Todo tipo de juicio pasa por un proceso. A nadie acusan y enseguida lo encuentran culpable al mismo momento, lo condenan y lo ejecutan. Comúnmente los juicios pasan por un proceso, aunque en la historia ha habido sus excepciones. No sé si alguno de ustedes escuchó hablar de la ley de Pancho Villa. De paso, no sé si tú sabes quién fue Pancho Villa. Tú que nos ves desde tu hogar, a lo mejor estás en El Salvador, a lo mejor te encuentras en la ciudad de Managua, en Nicaragua, no sé. Y dirás, ¿quién fue Pancho Villa? Pancho Villa fue un revolucionario mexicano. Y cuando a Pancho Villa le llevaban a alguien acusado de un delito, ¿saben lo que Pancho Villa decía? Afusílenlo mientras se investiga. Pero comúnmente los juicios no son así. Hay un proceso de investigación. Y también, hermanos, en el juicio de Dios, la primera fase del juicio es el juicio investigador. Vean lo que dice en 1 de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience, ¿de dónde? De la casa de Dios. ¿Quién es la casa de Dios?
La iglesia, ¿quién es la iglesia? Somos tú y yo. Quiere decir que el juicio, ese juicio investigador, comienza primero por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Quiere decir que comienza ese juicio investigador. Se comienzan a investigar las vidas de los hijos de Dios, comenzando desde Adán en lo adelante. Todos aquellos que de una forma o de otra han hecho una decisión en favor de la verdad, han respondido al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y después se comienzan a investigar las vidas de aquellos que rechazaron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estudiamos en nuestro estudio pasado el capítulo 8 del libro de Daniel y leímos y nos concentramos en los primeros 8 versículos, esa visión que tuvo Daniel. Pero ahora en los versículos 13 y 14 dice: y yo oí un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Y él me dice: hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. Qué interesante, aquí Daniel entendía lo que era la purificación del santuario. Dijimos en el estudio pasado que lo que tenía perturbado a Daniel, cómo era que el santuario iba a ser purificado, porque el templo de Jerusalén se encontraba en ruinas. Ya hacía 35 años que había sido destruido por el rey Nabucodonosor. Daniel se encontraba en la ciudad de Babilonia cuando Dios le da esta visión. Y él se preguntaba cómo se va a llevar a cabo esa fiesta. Daniel sabía lo que era esa fiesta de la purificación del santuario. Él había crecido viendo esta celebración que se llevaba a cabo en el otoño. Cada año era una fiesta especial. El santuario en el templo estaba dividido en 2 partes. La primera parte se le llamaba el lugar santo, y después de la cortina del otro lado había otro compartimento, y a ese se le llamaba el lugar santísimo. En el lugar santo se entraba de mañana y de tarde. La gente venía con sus sacrificios allá al atrio, ofrecían los sacrificios. Y entonces el sacerdote de mañana y de tarde llevaba un poquito de esa sangre y la ponía en este altar del incienso, en uno de esos cuernos de oro que tenía, y enseguida ofrecía incienso que simbolizaba las oraciones de aquellos que arrepentidos habían venido a buscar el perdón de Dios y habían traído sus sacrificios. Y eso sucedía todo el año, cada día de mañana y tarde. Pero una sola vez al año, en esa fiesta especial de la purificación del santuario, entraba un sacerdote, pero no cualquiera, era el sumo sacerdote. Entraba al segundo compartimento, donde se hacía presente la gloria de Dios, donde estaba el arca del pacto, y dentro de esa arca del pacto estaban los 10 mandamientos. Y a ese día se le llamaba día de expiación. Quedaban para siempre expiados los pecados del pueblo. Y también era un día de juicio para el pueblo. Tenían que estar sinceramente arrepentidos para recibir el perdón de Dios. Y Daniel decía: ¿cómo se va a llevar a cabo esa fiesta si el templo está destruido? Nabucodonosor hizo 3 incursiones a Jerusalén. La primera en el 605 antes de Cristo, cuando Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. Después de eso viene la segunda incursión en el año 597 antes de Cristo, cuando el profeta Ezequiel fue llevado cautivo. Y la última fue en el año 586 antes de Cristo, cuando vino la destrucción del templo, porque el pueblo de Israel, los judíos, se habían levantado en contra del gobierno judío. Había habido una insurrección, se habían rebelado en contra del gobierno de Babilonia. El pueblo judío se rebeló. Entonces viene Nabucodonosor y destruye la ciudad y el templo. Y ya hacía 35 años que esto había sucedido, para cuando Daniel recibe esta visión, y él quería entender cómo es que eso iba a suceder. Ahora, ¿cuándo comenzaría la purificación del santuario? ¿Qué decía la Biblia? Allí lo dice en el versículo 14 de Daniel 8: y él me dijo: hasta 2300 días de tarde y mañana,
y el santuario será purificado. Y recuerden que aquí está hablando en terminología profética. Ahora en el versículo 17 dice: vino luego cerca de donde yo estaba. ¿Quién vino? El ángel Gabriel, que le había dado esas visiones del capítulo 8 de Daniel. Y con su venida me asombré y caí sobre mi rostro. Empero él me dijo: entiende, hijo del hombre, porque la visión es ¿para cuándo? Para el tiempo del fin. Lo que Dios le estaba diciendo de la purificación del santuario no tenía que ver con el santuario de Jerusalén, era para el tiempo del fin. Daniel entendió la primera parte de la profecía. Hasta los versículos 12 el ángel le explicó, pero lo que no entendió Daniel de la visión fueron los versículos 13 y 14. ¿Por qué razón? Se interrumpió la explicación porque la Biblia dice que Daniel cayó enfermo al ver esas bestias y todo lo que le estaba mostrando el Señor en visión. Noten el versículo 27 lo dice: y yo, Daniel, fui quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí hice el negocio del rey, mas estaba espantado acerca de la visión y no había quien la entendiese. Notas, el ángel iba explicando, pero cuando llegó a esa parte de los versículos 13 y 14 que tenía que ver con la purificación del santuario, cuando Daniel se enferma, simplemente el ángel le dice: hijo del hombre, entiende, porque esto es para el tiempo del fin, y no le dio más detalles. Ahora, ¿qué es lo que no entendió Daniel de la visión? Si ustedes estuvieron aquí en la presentación pasada, o si tú estuviste viéndonos desde tu hogar y miraste la presentación pasada del capítulo 8 de Daniel, descubrimos que la visión comienza con un carnero y un macho cabrío, y no hubo duda de lo que eso simbolizaba, porque vean en la explicación, se le dice claramente, el ángel Gabriel le explica claramente a Daniel, versículo 20: aquel carnero que viste, que tenía cuernos, son los reyes de Media y de Persia. Le estuvo claro, no había duda de eso, Daniel lo entendió. Y Medo-Persia dijimos que reinó desde el año 539 antes de nuestro Señor Jesucristo y se extendió hasta el año 331 antes de nuestro Señor Jesucristo. Luego el versículos 21 y 22: y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, y que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar. Significa que 4 reinos sucederán de la nación, mas no en la fortaleza de él. Daniel entendió eso. Grecia reinó desde el año 331 antes de nuestro Señor Jesucristo y se extendió hasta el año 168 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y el cuerno ese grande, ese cuerno primero, fue Alejandro el Magno, Alejandro el Grande, que iba dirigiendo el imperio o el ejército de Grecia, que vencieron al imperio de Medo-Persia, y de ahí muere él en una edad temprana y sus 4 generales se dividen Grecia en 4 provincias. Y Daniel entendía todo eso, pero lo que Daniel no entendió fue el versículo 14. Ahora, para entender eso, hermanos, hay que analizar esta llave profética. Dios nos da una llave profética para descifrar, para entender o interpretar periodo de tiempo en profecía bíblica. En Ezequiel 4:6 dice: día por año te lo he dado. Y en Números 14:34, un año por cada día. Por lo tanto, en profecía bíblica, un día, ¿cuánto tiempo representa? Un año. Entonces tiene sentido, hermanos, que 2300 días equivale a ¿cuánto? 2300 años. Entonces tiene sentido lo que el ángel Gabriel le dice al profeta Daniel en el versículo 17: entiende, hijo del hombre, porque la visión es ¿para cuándo? Para el tiempo del fin. No tenía nada que ver con el tiempo de Daniel. Ahora el versículo 21 del capítulo 9. Y de paso, déjenme darles un poquito de trasfondo del capítulo 9 antes de que entremos a leer este versículo. Tú comienzas a leer el capítulo desde el principio
Y descubres que Daniel está orando a Dios, buscando sabiduría y pidiendo perdón, confesando sus pecados y los pecados del pueblo. Y él entiende que están cautivos porque se habían rebelado en contra de Dios, habían desobedecido los mandamientos de Dios. Y él está confesando sus pecados, abriendo su corazón a Dios, buscando sabiduría, entendimiento. Y en el versículo 21 dice: aún estaba hablando en oración, y aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio. ¿De cuál visión está hablando? Del capítulo 8, cuando vino a darle la visión del capítulo 8. Volando con presteza me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. Noten, aunque el templo estaba destruido, Daniel con todo de mañana y de tarde tenía un culto especial, oraba a Dios cuando se deberían de estar llevando a cabo los servicios en el templo en la ciudad de Jerusalén. Versículos 22 y 23: e hízome entender y habló conmigo y dijo: Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. Al principio de tu ruego salió la palabra, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos. Entiende pues la palabra y entiende la visión. ¿De qué visión está hablando el ángel Gabriel? Estudias todo el capítulo 9 y descubres que no se le da ninguna visión a Daniel. Entonces, ¿de qué visión está hablando? De la del capítulo 8, específicamente los versículos 13 y 14, que fue lo que Daniel no entendió, que el ángel simplemente le dijo: eso es para el tiempo del fin, quédate tranquilo, porque se enfermó Daniel. Fue tanta la tensión mental, emocional, espiritual, que le afectó físicamente y quedó enfermo. Entonces el ángel lo dejó tranquilo, pero ahora regresa. Ahora, una cosa que yo te quisiera mencionar aquí. Comúnmente cuando nosotros oramos a Dios, a veces lo hacemos mecánicamente y a veces pensamos que Dios ni siquiera nos escucha. ¿Te ha pasado a ti eso? Que te sientes desanimado y con todo te pones a orar, pero sientes que es en vano que estás orando, porque sientes que tus oraciones no salen del techo de la casa, que Dios no te escucha. Pero qué maravilloso, mira. Daniel todavía no terminaba de orar y ya el ángel le estaba tocando el hombro y le tenía la respuesta de Dios. Ese ángel vino volando con presteza desde el tercer cielo. En otro estudio descubrimos que hay 3 cielos: el paraíso, el cielo estelar donde están los astros, donde tenemos las galaxias y galaxias, sistemas y sistemas solares, y luego nuestra atmósfera. Y el ángel vino con presteza, en fracción de segundos ya estaba al lado de Daniel tocándole el hombro. Quiere decir que tus oraciones, amado, llegan hasta el trono de la gracia. Tú puedes tener la certeza, y cuando oras con sinceridad, prepárate, porque Dios está listo para darte la respuesta. Ahora, ¿cuándo recibió Daniel la visita del ángel Gabriel? El versículo 1 nos lo dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Ya no estaba reinando el imperio de Babilonia, ahora estaba reinando el imperio de Medo-Persia. Y hermanos, esto fue en el año 538 antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo recibe entonces Daniel la explicación de la purificación del santuario? En el capítulo 9 se la comienza a dar. Ahora dijimos que el capítulo 8, cuando recibe esa visita del ángel Gabriel, fue en el año 551. Pero ahora mira la respuesta, la explicación de lo que no entendió Daniel en el capítulo 9, se la da hasta el año 538. Pasaron 13 largos años hasta que Daniel tuvo la explicación de lo que no había entendido del capítulo 8. ¿Qué te dice esto, amado? Que nosotros tenemos que aprender la paciencia en la vida cristiana. A veces queremos respuestas de Dios al instante, ¿sí o no? Señor, pero ¿por qué me está sucediendo esto? No entiendo. Señor, yo apliqué para esta universidad y no me aceptaron. ¿Por qué, Señor? Perdí mi trabajo. ¿Por qué? Mis hijos andan haciendo esto. ¿Por qué, Señor? Y pensamos que Dios no nos escucha y queremos respuestas al instante, al momento. Pero si tú lees en el libro de Apocalipsis, cuando Dios habla de su pueblo, Dios dice: aquí está la paciencia ¿de quién?
de los santos. Quiere decir, amados, que en la vida cristiana se necesita paciencia. A veces tú no entiendes todas las cosas ni por qué suceden, pero Daniel no se desanimó. 13 largos años estuvo orando y pidiendo sabiduría a Dios y queriendo entender lo que no había entendido. Eso te dice a ti y a mí que nosotros tenemos que aprender la paciencia y no desanimarnos aun cuando no entendemos por qué nos suceden las cosas como nos suceden en la vida. Ahora, ¿cuándo comienzan y terminan estos 2300 años? Porque entonces, como era en contexto profético, Dios le estaba hablando a él de un largo periodo de tiempo, que pasarían 2300 años para cuando comenzara la purificación del santuario. El versículo 24 da el punto de partida. Le dicen a Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. O sea, el ángel Gabriel le dice: 70 semanas están apartadas para tu pueblo, y 70 por 7 son 490. Pero como está hablando en terminología profética, Dios dijo que los primeros 490 años de esa profecía tenían que ver con el pueblo judío. Quiere decir que la profecía de los 2300 años está dividida en dos partes. La primera parte, los primeros 490 años o 70 semanas, como se le explicó a Daniel, tenía que ver con el pueblo judío. Y entonces la segunda parte son los otros 1810 años que faltan para completar los 2300 años. Ahora, amados, ¿cómo podemos saber el punto de partida? El versículo 25 lo dice: sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Tornarás a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Recuerden que dijimos que cuando Daniel recibe esta visión en el año 551, ya hacían 35 años que el templo estaba destruido, y Dios le dice por medio del ángel Gabriel que cuando se diera la orden de regresar, que el pueblo judío podía regresar a Jerusalén para edificar el templo y la ciudad, de allí iba a comenzar a contar el tiempo, y habrían 7 semanas y 62 más hasta que viniera el Mesías príncipe. Entonces, siguiendo con el principio profético de interpretación de periodo de tiempo, Ezequiel 4:6, día por año te lo he dado. Entonces, un día profético es ¿cuánto tiempo, hermanos? Un año. Entonces estamos hablando de 483 años que tendrían que pasar desde que se comenzara a edificar Jerusalén hasta que viniera el Mesías príncipe. Ahora, ¿cómo sabemos cuándo se dio ese decreto? Porque históricamente y en la Biblia hay registro de 3 diferentes decretos que se dieron. ¿Cuál de ellos es del que estaba hablando Dios? Tú que nos ves desde tu hogar te debas estar preguntando eso. ¿Cuál de ellos es el que vamos a tomar como punto de partida? El primero se dio por el rey Ciro. En cuanto vencieron a Babilonia, los medos y los persas, entonces de allí él dio un decreto, el rey Ciro, que todos los judíos que quisieran regresar a Jerusalén fueran. Pero hermanos, rapidito el rey Ciro anuló este decreto. ¿Por qué razón? Los pueblos que estaban alrededor de los judíos que habían quedado en Jerusalén, ahora podríamos decir el pueblo árabe, los pueblos árabes que estaban alrededor de Israel, se quejaron contra el rey Ciro y le dijeron: mira, ve y lee en los registros de la historia, este ha sido un pueblo revoltoso, y si tú permites que construyan la muralla y el templo y todo, se van a rebelar en contra de tu gobierno, van a buscar la independencia. Y el rey Ciro anuló ese decreto. Después en la historia, el rey Darío I también dio otro decreto en el año 519 antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Pero vuelve a suceder lo mismo. Se quejan los pueblos árabes
y se anula ese decreto. Y el tercero fue por el rey Artajerjes de Medo-Persia en el año 457 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y ese sí tuvo solidez, hermanos. Aquí el rey Artajerjes dio ese decreto de restaurar Jerusalén en el año 457. Incluso no solamente les daba la autoridad, el derecho de ir, sino les dio hasta cierto punto autonomía. Podían aplicar tanto las leyes de Medo-Persia como también sus leyes judías. Así es que ya tenemos el punto de partida, está en la historia y la Biblia también nos habla de eso. Miren en el libro de Esdras capítulo 7 versículos 12 y 13 dice así: Artajerjes, rey de los reyes, a Esdras sacerdote, escriba perfecto de la ley del Dios del cielo, salud, etcétera. Por mí es dado mandamiento que cualquiera que quisiera ir en mi reino del pueblo de Israel y sus sacerdotes y levitas ir contigo a Jerusalén, vaya. Y ese decreto sí se mantuvo, hermanos. Así es que es fácil. Ya tenemos el punto de partida. Históricamente y bíblicamente sabemos que el 457 fue cuando el rey Artajerjes dio este decreto. Así es que si tomamos el 457, el decreto para edificar Jerusalén y el templo, las primeras 7 semanas se fueron para construir el templo y la ciudad, pero de ahí dice que habría 62 más, completando 69 para cuando vendría el Mesías príncipe. Eso nos lleva hasta el año 27 de nuestra era. ¿Qué sucedió en el año 27, hermanos? Vean lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 3 versículos 1 y luego el 21. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, ahora estaba reinando el imperio de Roma. Y sigue diciendo: y aconteció que como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Jesús viene al Jordán y es bautizado por Juan el Bautista. El año 15 del reinado de Tiberio César, hermanos, fue exactamente el año 27 de nuestra era. Jesús entonces fue bautizado justo al tiempo profetizado, cuando el Mesías príncipe iba a ser ungido. Y vean el versículo 22: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y fue hecha una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y así el Señor Jesús es ungido con el Espíritu Santo y comienza su ministerio. Pero ahora vean el versículo 26. Y después de las 62 semanas, habrían pasado 7 para la edificación del templo y de la ciudad. Luego verían 62 más para cuando venía el Mesías príncipe. Jesús era bautizado, y después de eso vean lo que iba a suceder. Se quitará la vida al Mesías, y no por sí. O sea, él no se le iba a quitar solo, le iban a quitar la vida al Mesías. Versículo 27. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, porque recuerden que eran 70 semanas que estaban apartadas para el pueblo judío. Las primeras 69 se iban hasta que venía el Mesías príncipe Jesús, pero todavía faltaba una semana más, y a media semana iba a hacer cesar el sacrificio. Vamos a ver la profecía de las 70 semanas del Jesús, el Mesías príncipe. El decreto se da en el año 457. Para el bautismo de Jesús, en el año 27 ya habían pasado las primeras 69, pero faltaba una semana más, y a la mitad de la semana iba a hacer cesar el sacrificio. ¿Cuánto es la mitad de una semana? 3 días y medio, pero como está hablando en terminología profética, entonces iban a ser 3 años y medio. Eso nos lleva, hermanos, hasta el año 31. ¿Y qué sucedió en el año 31? Jesús es bautizado en el otoño, en el año 27, pero entonces muere en la cruz del Calvario en la primavera, en el año 31, exactamente 3 años y medio después que fue bautizado.
hace cesar la ofrenda, el sacrificio, cuando muere en la cruz del Calvario. Y faltaba una media semana más, 3 años y medio más, para confirmar el pacto con muchos. Eso nos lleva hasta el año 34 de nuestra era, cuando el evangelio pasaría a los gentiles, porque hasta el año 34 los apóstoles estaban predicando el evangelio solamente a la nación judía. Creían que los gentiles no tenían derecho a la salvación. Entonces, repasando, hermanos, a la mitad de la semana, Cristo, el Mesías, haría cesar el sacrificio, iba a morir en la cruz. Vean lo que sucedió cuando Jesús muere en la cruz. Marcos 15:38. Era la fiesta de la Pascua, estaba por comenzar la Pascua. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de alto a bajo. El sacerdote ya estaba listo para comenzar a oficiar y se rompe el velo del templo. Dios mostrando que todo ese sistema de sacrificios, de ceremonias, terminaban, porque ahora el verdadero Cordero de Dios ya había muerto por nosotros en la cruz del Calvario. Quiere decir que conforme esta profecía, el Mesías sería crucificado en el año 31. Hermanos, no hay ateo que te pueda explicar cómo es que esta profecía se cumplió si Dios no existe. Dios ha ido dirigiendo los eventos y exactamente conforme el reloj profético lo indicó, Jesús muere en la cruz del Calvario. Quiere decir que conforme la profecía dada a Daniel, el pacto de Dios con los judíos cesaría en el año 34 después de nuestro Señor Jesucristo, así terminando las 70 semanas, la primera parte de esta profecía. Ahora no quiere decir que no haya salvación para los judíos. Cualquier judío que acepta a Jesús, que lo reconoce como el Mesías, tiene salvación. Simplemente que como pueblo elegido que Dios había llamado para que predicaran el evangelio, ellos perdieron ese privilegio en el año 34 cuando se cumplieron las 70 semanas. ¿Qué sucedió en el año 34? Lo primerito, apedrean a Esteban, que fue el primer mártir cristiano. Les predicó a los líderes judíos que Jesús era el Mesías. Lo apedrearon. Los líderes judíos rechazaron el evangelio, no quisieron saber nada de lo que tenía que ver con Jesús. Y entonces el evangelio pasa a los gentiles, los apóstoles de ahí en lo adelante comienzan a predicarle el evangelio a los gentiles. Así es que, hermanos, es fácil entonces ahora entender la purificación del santuario, porque hasta aquí se fueron los primeros 490 años y faltan 1810 años para completar los 2300 años de esta profecía. ¿Qué haces? Se lo sumas al año 34 y eso nos lleva ¿hasta dónde? Hasta el año 1844 de nuestra era, cuando comenzó el juicio investigador en el santuario celestial, no en el terrenal, porque a Daniel se le dijo que eso era para el tiempo del fin. Entonces, hermanos, vemos que Apocalipsis 14 nos dice que estamos viviendo ahora en la hora del juicio de Dios, cuando en el cielo ya comenzó esa primera fase del juicio, que es el juicio investigador. Y la gente hoy por hoy vive indiferente a estas cosas, cuando en el mismo cielo se está llevando a cabo ese juicio. Quiere decir que desde el 1844 hemos estado viviendo en lo que la Biblia llama la hora del juicio de Dios. Cuando termine ese juicio, vean lo que va a suceder. Apocalipsis 22:11: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es sucio, ensúciese todavía. Y el que es justo, sea todavía justificado. Y el santo, sea santificado todavía. O sea, se cierra la gracia de Dios. Ahora Jesús está intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Ahora nuestro destino eterno puede cambiar, pero cuando termine ese juicio, sabemos cuándo comenzó, pero no cuándo termina. Pero cuando termine, que Jesús diga hecho es, entonces se van a pronunciar estas palabras, y el que quedó salvo, quedó salvo; el que quedó perdido, quedó perdido. Y entonces Cristo Jesús aparece en gloria por su iglesia. Y en ese momento, cuando Jesús viene por su iglesia, recuerden que el juicio tiene 3 fases, dijimos. Entonces va a comenzar la segunda fase del juicio. Así es que dijimos que en el 1844 comenzó el juicio investigador. ¿Cuándo termina? No sabemos, pero cuando eso suceda, es lo que Jesús llamó el fin del mundo, viene la eternidad.
Ahora aquí comienza la segunda fase del juicio, que es el juicio registrador. Vean 1 Tesalonicenses 4:16. Cuando Jesús viene, ¿qué sucede? Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos los que han muerto con la bendita esperanza de la salvación y sus nombres están escritos en el libro de la vida, en ese momento maravilloso, glorioso, van a salir triunfantes de la tumba. Y versículo 17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Los que estemos viviendo seremos transformados, seremos glorificados. Apocalipsis 20, hablando de esto, versículos 4 y 6, vean lo que dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y les fue dado ¿qué? Juicio. ¿Qué juicio? La segunda fase del juicio. El pueblo de Dios participa cuando es llevado al cielo en el juicio registrador, la segunda fase del juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuánto tiempo? 1000 años. El pueblo de Dios está en el cielo, ocupado en esa segunda fase del juicio. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad de estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cristo viene por su iglesia y lleva a su pueblo al cielo, y participamos en el juicio. Vean lo que dice 1 Corintios 6, versículos 2 y 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Y quién es un santo, hermanos? Un santo no es otra cosa más que un pecador arrepentido, perdonado y justificado por Cristo Jesús. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de este siglo? ¿De qué ángeles está hablando? De los ángeles caídos, aquellos que siguieron a Lucifer en rebelión en contra de Dios. Nosotros, dice, que los vamos a juzgar también a ellos, no solamente este mundo. Y sabes que va a haber sorpresas en el cielo por esos 1000 años. Ponte a pensar que tú llegas allá y esperabas que estuviera el hermano Pedro Auriola. A lo mejor era el anciano de la iglesia, a lo mejor el jefe de diáconos, y se miraba una persona muy consagrada. Andaba hasta censurando a don Facundo, a don Raimundo y todo el mundo, porque no hacían esto bien, porque no hacían lo otro bien. Y tú decías: pues si alguien mira al cielo, va a ser el hermano Pedro Arriola. Y llegas allá y no está. Hombre, Dios se equivocó aquí. ¿Qué pasó? Y ahí están esos libros de los cuales hablamos en otro estudio. Tú vas a poder ir a ver. Es cierto, era un santito en la iglesia, era un angelito en la iglesia, pero en la casa era un demonio. Maltrataba a la esposa, a los hijos, vivía una vida doble, y por eso se perdió. Bueno, pues Dios tenía razón. Y vas caminando por medio de la plaza de la Nueva Jerusalén, y te encuentras a tu vecino, a Juan Charrasqueado. Aquel que ni siquiera le querías hablar de Cristo, era borrachón, era malvividor, mujeriego. ¿Para qué pierdo mi tiempo hablándole de Cristo a este? Y Juan Charrasqueado se mudó de barrio. Su vida fue un desastre, la vida lo maltrató, y por fin reconoció que necesitaba la ayuda de Dios. Y cuando con sinceridad buscó a Dios, ahí estaba alguien que Dios le puso para que le hablara de Cristo. Tú no le hablaste, pero Dios tenía quien le hablara de Cristo. Le habló, fue transformado Juan Charrasqueado. De ahí en lo adelante fue un cristiano que vivió la vida cristiana. Él respetó a su familia, amó a su familia, y por eso está en el cielo, porque entregó su vida a Cristo. Y vas a quedar convencido de que los juicios de Dios son verdaderos y santos. Para eso es ese juicio registrador, para que quedemos convencidos que Dios es justo, que si alguien se perdió, no se perdió porque Dios así lo quiso, sino porque esa persona así lo eligió. Y entonces viene la tercera fase, que es el juicio ejecutador. Mira lo que sucede cuando terminan los 1000 años. Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada
para su marido. Juan ve en visión la nueva Jerusalén, ese lugar que Jesús fue a preparar para nosotros, viene descendiendo a esta tierra y ahí viene el pueblo de Dios, la iglesia, hermanos. Y vean lo que sucede, versículo 5 de Apocalipsis 20. Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que se han cumplido 1000 años. Cristo viene por su iglesia, resucitan los que fueron salvos, la primera resurrección, comienzan los 1000 años en el cielo, pero los que no fueron salvos, dice, no resucitan hasta después de los 1000 años. Ya se cumplieron, ahora resucitan, pero no resucitan como resucitó el pueblo de Dios, con cuerpos glorificados. Resucitan como bajaron a la tumba, con esos cuerpos enfermos, mentes depravadas. Y entonces, ¿qué sucede? Vean versículo 7. Y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. ¿Por qué? Ahora ya tiene a quien engañar. Por esos 1000 años no tenía a quien engañar. El pueblo de Dios en el cielo, todos los pecadores muertos, pero viene esa segunda resurrección y el diablo los engaña. Vean versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada. Satanás los convence de que deban de atacar esa ciudad, que deban de tomar esa hermosa ciudad, que si solo toman esa ciudad se les resuelven los problemas del hambre, de la enfermedad que están experimentando. Y están listos para atacar la ciudad de Dios. Y vean lo que dice la última parte del versículo 9 y el 10. Y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta. Oigan, hermanos, desciende ese fuego del cielo y consume a los pecadores y se hace un lago de fuego, y ahí está el diablo también. Y también está, dice, la bestia y el falso profeta. No te pierdas un estudio futuro, se va a poner bestial. Vamos a hablar de la marca de la bestia y el 666. Pero el falso profeta, hermanos, es un símbolo del cristianismo moderno que está hablando en contra de los mandamientos de Dios. En la antigüedad, Dios llamaba a sus profetas para que amonestaran al pueblo cuando el pueblo desobedecía a Dios y desobedecía los mandamientos. Pero el diablo levantaba falsos profetas, hermanos, dentro del pueblo de Dios, y decían: no, Dios no va a hacer eso, Dios nos va a proteger. Dios mandaba decir: si no se arrepienten, los pueblos vecinos los van a llevar cautivos. Oh, no, Dios nos va a proteger. ¿Y a quién escuchaba la gente, hermanos? ¿A los profetas de Dios o a los falsos profetas? A los falsos profetas. ¿Por qué? Porque los mensajes eran más fáciles de aceptar. Hoy por hoy, mis amados, hay quienes están enseñando en contra de los mandamientos de Dios, y tú predicas lo que Dios dice, y a quien escucha la gente: ya no tenemos que guardar los mandamientos, ya Jesús los clavó en la cruz del Calvario. Todos los que están enseñando en contra de los mandamientos de Dios son un símbolo del falso profeta y van a estar allí. Ahora, hermanos, no va a ser placentero para Dios ese día. Hay gente que piensa que Dios se va a alegrar al hacer eso, y pintan a Dios como un Dios malo, un Dios castigador. Mira lo que dice Isaías 28:21. Porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. ¿Sabes por qué va a ser una obra extraña para Dios y una operación extraña ese día? Porque la naturaleza de Dios no es de destruir, es de crear. No es de quitar la vida, sino dar vida. No es de causar sufrimiento, sino traer felicidad y alegría a la vida. Y Dios no tiene otra alternativa. Él va a aceptar tu voluntad. Si tú eliges quedarte en el pecado, Dios no tiene otra alternativa. Y hermanos, mucha gente se va a perder por cosas simples, simplemente porque no quisieron soltar esas cosas para obedecer a Jesús. Para muchos va a ser un vicio. Hay gente que siente el llamado de Dios y no quiere soltar esas cosas. Hay gente que solo por cosas del mundo no suelta. A mí me decía una persona: pastor, yo creo en esas cosas, pero me decía: me gusta mucho el baile, pastor, ¿y cómo voy a dejar el baile para seguir a Jesús? Le gustaba mover el bote a la persona. Bueno, hay gente que se va a perder por cosas simples. Yo le decía: pues hermana, baile en su recámara. ¿Qué tiene que ir allá donde hay vicios, donde peligra que le den un golpe, que la vayan hasta asesinar, que hay un pleito y por ahí un tiro le metan a usted? Si quiere bailar, baile en su recámara. ¿Qué tiene de problema eso? Pero no, hay gente que se va a perder por cosas simples, amados.
No quisieron darle la lealtad a Dios, no quisieron darle el primer lugar a Dios. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda, a los que se pierden: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Ese fuego que Dios tiene preparado, ese fuego y azufre que va a caer del cielo, ese lago de fuego que va a haber, no es para ti, para mí. Dios lo tiene preparado para el diablo y sus ángeles, que son los responsables. Amado, tú que estás en tu hogar, Dios te ama, Dios te quiere dar la vida eterna. Dios no quiere esto para ti, eso lo tiene preparado para los responsables de la desobediencia, del pecado, de la rebelión, ese fuego eterno. Pero si tú eliges quedarte en el pecado, por amor a aquellos que quieren la vida eterna, Dios va a aceptar tu voluntad y te va a destruir con el responsable del pecado. Pero para ti Dios no planeó eso. Mira lo que Dios planeó para ti. Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Para eso vino Cristo, para que tú tengas la vida eterna, que seas libre ahora de la condenación del pecado, que tú puedas vivir con paz, con esperanza en tu vida, que duermas en la noche tranquilo, sin cargos de conciencia, porque sabes que tienes un Salvador que murió por ti en la cruz del Calvario. Y tu vida pasada, aquellos errores que cometiste, aquello que te traía sentimientos de culpabilidad, sentimientos de fracaso, remordimiento, ya Jesús te lo perdonó en la cruz y tú tienes libertad ahora, tienes una mente tranquila, duermes tranquilo y sabes que te da poder con su espíritu para que tú puedas vivir de aquí en lo adelante una vida victoriosa como un hijo o una hija de Dios. Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo presto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Cristo viene pronto, amado. Conforme la profecía bíblica, tú y yo estamos viviendo en la hora del juicio de Dios. La gente vive indiferente aquí en Fort Worth. Allá donde tú vives, puedas estar en Argentina, puedas estarnos viendo en Europa. La gente vive indiferente de lo que está sucediendo. Pero en este mismo momento, cuando estamos hablando aquí en Fort Worth de este juicio, en el cielo se está llevando a cabo ese juicio investigador. Y yo solo oro que cuando mi nombre sea investigado, que diga salvado, perdonado por la sangre de Cristo. Hebreos 8 versículos 1 y 2. Mira, así que la suma acerca de lo dicho es: tenemos tal pontífice que se asentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. Notas, de ese santuario estaba hablando en Daniel 8, 13 y 14, hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. No estaba hablando del santuario terrenal, sino del santuario celestial. Jesús pasaría al lugar santísimo en el santuario celestial. La purificación del santuario comenzaría ese día de juicio para el mundo, y ahora Jesús está ministrando en ese santuario en el cielo. Pero la ventaja, hermanos, para nosotros, y lo que nos deba de dar esperanza, que el mensaje del juicio investigador no es un mensaje de temor. Hay gente que le mete miedo a la gente. Ay, viene el juicio, ay, te vas a perder. No, amados, el mensaje del juicio es un mensaje de esperanza para el pueblo de Dios. Eso nos dice que Jesús está de nuestro lado en el santuario celestial intercediendo, y también nos dice que pronto Jesús vendrá en gloria por su iglesia. Ahora que Él está intercediendo por ti y por mí en el santuario celestial, tú y yo necesitamos abrirle el corazón a Jesús, reconocer que necesitamos la ayuda de Él. Yo no sé ¿qué te está deteniendo a ti de decidir en favor de Cristo Jesús? Yo no sé a qué cosa de este mundo te estás aferrando, un vicio, un mal hábito, yo no sé qué pueda ser. Pero sea lo que sea, no vale la pena por eso perderte eternamente. Cualquier cosa que sea, no vale la pena perderte por eso, mi amado.
Cristo pronto aparecerá en gloria. Y cuando Cristo venga en gloria va a ser demasiado tarde. Ahora es el momento. Una vez que termine ese juicio investigador, amados, quedará el destino eterno de cada quien decidido. Y entonces Jesús vendrá en gloria por su iglesia. La pregunta ahora para ti y para mí, también para ti que nos estás viendo desde tu hogar: ¿estás listo tú para ese día? ¿Estás preparado tú? Si ahora fuera tu último día, ¿estás listo? ¿Estás preparado? Yo no me siento preparado, sinceramente, hermanos. Yo no tengo la habilidad de prepararme a mí mismo, pero sí conozco a alguien que tiene la habilidad de prepararme espiritualmente si yo le rindo mi voluntad a Él, y ese es Cristo Jesús. Es tu única esperanza y Él te invita para que tú le rindas tu voluntad. Yo quiero orar por ti en esta ocasión, también por ti que estás en tu hogar. Yo quiero orar para que Dios ponga en tu corazón el deseo de hacer todo lo que esté a tu alcance para vivir la vida cristiana, para obedecer a Jesús. Que Dios te dé la habilidad de poder decir: Señor, si esto me impide llegar al cielo, quítamelo, por más doloroso que sea. Si es un vicio, si es un mal hábito, si es como esa señora decía, mover el bote, bailar, pues Señor, quítame esto. Yo quiero la vida eterna. Si por eso me pueda perder, imagínate, mover el bote, lo mueves en tu recámara, no pasa nada, pero lo mueves allá donde hay peligro, donde hay vicios, ahí sí pasa algo. Señor, quítame eso, por más doloroso que sea, cualquier cosa que pueda hacer, y vas a ver que Dios te va a dar esa habilidad. Yo quiero orar por ti. También tú que estás en tu hogar, déjame orar por ti que nos estás viendo desde tu hogar. Ya en un minutito vamos a estar saliendo del aire, pero déjame orar por ti para que Dios te bendiga. Padre Celestial, quiero orar por aquellos que nos están viendo desde sus hogares. Oh Padre, que hasta allá tu Espíritu Santo les alcance. Oh Señor, que este mensaje del juicio sea un mensaje de esperanza, que al saber que hay un juicio investigador ahora, que no tenemos nada que temer porque Jesús está de nuestro lado. Tu palabra lo dice, que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia sin temor, para hallar ayuda para el oportuno socorro en ese momento cuando más necesitamos. Padre, que nada ni nadie vaya a impedir que lleguemos al cielo. Por más doloroso que sea, quita esas cosas de nuestra vida, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.